¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos a una nueva previa del partido del Elche Club de Fútbol, en este caso el que le medirá el próximo sábado a las 6:30 al Granada en Los Cármenes, un equipo recién descendido con una plantilla sensacional, de las mejores sin duda de la categoría, y que viene en buena racha en cuanto a resultados, aunque no tanto en sensaciones, y que de hecho no es tanto un rival directo en lo que se refiere a esas dos primeras plazas. El Elche va después de ese pequeño pinchazo ante el Albacete y en un tramo de calendario que se puede complicar. Analizamos todo aquí en el canal de Davillar. Haciendo un pequeño repaso a la clasificación antes de entrar en la jornada, lo cierto es que el Elche acabará seguro una jornada más en ascenso directo, pase lo que pase. Recordemos esa ventaja de 4 puntos más gol average sobre el Racing de Santander, tercero. En cuanto a sus perseguidores, el Levante se mide al Oviedo. En Oviedo, partido en el que uno de los perseguidores se dejará puntos, quizá los dos, eso sería con un empate. No sé qué preferís en vuestro caso, de que gane el Levante y que asciendan los dos, el Elche y Levante, y todos felices. Yo estoy ahí en ese barco, ya sabéis, cheque gol, fútbol valenciano y demás. O por otro lado, queréis que se vaya para atrás el Levante, que gane el Oviedo. Yo creo que la victoria del Oviedo sería el peor resultado. Por otro lado, Mirandés y Racing de Santander a priori deberían ganar sus partidos porque son en casa contra Burgos y Deportivo La Coruña, o sea que por ahí son favoritos. Y en caso de que el Elche no ganara, lo normal es pensar que estos dos, o al menos uno, recortaría distancias. En todo caso, centrándonos en este Elche-Granada, mejor dicho, Granada-Elche, el conjunto franjiverde que pretenderá lograr esa tercera victoria consecutiva fuera de casa, que pronto se habla, que estábamos antes un poco dramático en el tema de este equipo como visitante. A ver si termina de solucionar ya todas las dudas con esa tercera victoria, que además sería también seguida en Andalucía, a ver si está dando suerte esa comunidad autónoma en este caso, tras las logradas ante Córdoba y Cádiz. Y es frente a un equipo que ahí lo veis en playoffs, que seguramente ya no le dé para luchar por el ascenso directo, eso es lo que creo yo. En cuanto a distancia de 8 puntos, en 6 jornadas que quedan y sobre todo sin dar unas super sensaciones, aunque están bien de resultados. Y que esto podría ser ya un fracaso per se, por ser recién descendido, por ser un plantillón, el hecho de no lucharlo hasta las últimas jornadas, pero es verdad que por momentos incluso dio la sensación de no dar ni para disputar los playoffs o incluso quedándose fuera. Aún puede hacerlo perfectamente, solo un punto de ventaja sobre Huesca y Almería, pero bueno, ya están ahí arriba metidos de nuevo. Estuvieron 5 meses, o mejor dicho, se han metido después de 5 meses sin estar en playoff por esa victoria ante el Cartagena. Y ya lo veis, esas victorias en los últimos 5 partidos, con solo la derrota ante el Tenerife, en el Diodoro Rodríguez López fuera de casa. Pero es verdad que varios con asterisco. Yo diría que la más convincente fue contra el Almería, pero sobre todo las dos últimas. Frente al Cartagena, que sabemos el equipo que es, ya descendido, tramos irregulares, llegaron a poner 1-3 y acabaron sufriendo. Tuvieron ahí sus complicaciones, y contra el Albacete, que yo creo que, por decirlo así, no fue merecida, que el conjunto manchego fue mejor, pero el Granada aprovechó su pegada como lleva haciendo toda la temporada y que, vamos, yo diría que la principal virtud de este equipo es básicamente la plantilla. Ahora entramos en detalles. Y es que el conjunto granadista no mantiene al técnico con el que empezó la temporada después de su descenso muy sobrado en primera división, en el sentido de que con mucha distancia, con muchas jornadas de antelación ahí junto a la Almería, que hicieron una temporada dramática, apostaron por Guille Abascal para la vuelta directamente, un entrenador joven de 35 años y con poca experiencia, particularmente en el fútbol español. Era la primera del sevillano y lo cierto es que duró poco, concretamente 6 jornadas, con el equipo más cerca del descenso que de los puestos altos de la clasificación, y solo una victoria ante el Racing de Ferrol. Uno de los puntos que sacó, de hecho, que acabó con varios empates, fue ante el Elche Club de Fútbol en la jornada 5, en un empate a 2 en el que el conjunto granadista tiró sobre todo del balón parado, anotando así 2 goles, y que sigue siendo esa una de sus principales virtudes, diría yo, y también haciendo daño a través de transiciones, como suelen hacer la mayoría de equipos que se midieran al Elche. Efectivamente, pues ahí consiguieron hacer daño. Dos equipos que han cambiado mucho, aunque especialmente ha sido el Elche el que más hacia arriba ha ido, diría yo. Y ahí lo que hicieron es echar mano de Fran Escribá, un absoluto mito de la categoría, y diría particularmente, sobre todo, del Elche Club de Fútbol, que no hace falta lo que repase su trayectoria con ese Elche de los récords y ese último servicio, la permanencia frente al Athletic Club de Bilbao en primera división, llegando también a una situación muy complicada. En cuanto a estilo, más básico de lo que a priori quería Guille Abascal, que es verdad que en 6 jornadas pues tampoco demostró demasiadas cosas, y lo cierto es que el ex técnico franjiverde valenciano consiguió retomar a la senda la victoria del Granada. De hecho, nada más llegar
en la de las victorias, un total de 4 y entra en playoffs, incluso llega a estar en tercera posición. Es verdad que en ningún momento practicó un juego espectacular, volvió a los básicos y aprovechó la pegada que tenía, porque eso durante toda la temporada lo ha tenido Granada Club de Fútbol. Aunque es verdad que tampoco terminó de mantener esa crecida, ese cambio de ritmo en cuanto a puntos, ese efecto entrenador que se suele hacer en las primeras jornadas. Luego no terminó de sostener ese ritmo de puntuación y se ha pasado toda la temporada con un que sí que no, sin terminar de transmitir sensaciones demasiado potentes y estando siempre en la pelea por los playoffs, como decía antes, le ha costado bastante mantenerse. Y lo que comentaba antes, son casi 5 meses, 141 días desde la jornada 17 que el conjunto granadino no volvió a unos playoffs, aunque viene justo de conseguirlo por esa victoria en Cartagena. En cuanto a nivel de juego y estilo, ya os decía antes que a mí no es un equipo que me haya transmitido demasiado en ninguna fase de la temporada, más allá de que han ido sacando los resultados más o menos. Escribá suele jugar en 4-4-2 o en 4-3-3. Yo diría que el 4-4-2 es más habitual, digamos, que lo hayamos visto sobre todo en el Elche y demás. También el 4-3-3 con el matiz del mediapunta en este caso. Y que yo creo que brilla más, sobre todo en transiciones, en balón parado y tirando, como decía antes, a base de pegado. Aunque es verdad que con los centrocampistas que tiene, sin ser Escribá ni mucho menos, a talit del juego de posición, de ir saliendo desde atrás, de ataques, eso, en posicional, sin tener la ventaja de tener espacios por los contragolpes, sí que al peso, por la calidad bruta que tiene el centro del campo, pues es un equipo que perfectamente te puede hacer daños y te cierras atrás, aunque sabemos que el Elche no va a hacer ni mucho menos eso, y que tiene ciertas piezas para, oye, intentar quitarle la posesión, en este caso, al conjunto ilicitano. Que es verdad que seguramente lo ideal para ellos y porque tiene ahí alguna dificultad del Elche sea cerrarse más atrás, intentando aprovechar los espacios que deja el equipo de Sarabia, pero no sé hasta qué punto en el nuevo Los Cármenes pues estarán dispuestos a ver a su equipo ceder el balón de forma descarada en su casa. Aunque sí que es verdad que yo creo que por estas circunstancias es un equipo que por momentos ha dado la sensación de ser mejor ante los grandes, ante los rivales directos, que ante algunos más mundanos de zona baja, como digo, porque creo que les viene bien tener la capacidad de cerrarse, de hacer el balón y buscar más el contragolpe, la transición, quizá pues ese punto también de estimulación que tienen los futbolistas del partido importante. Me crezco porque en general sí que es verdad que han sido irregulares en su mayoría, y que no será ni mucho menos fácil ganar ese estadio, por todo lo que cuento, por lo que es el equipo y porque además en cuanto a resultados solo son 3 derrotas como locales y encima 2 fueron con Guilla Bascal en las primeras jornadas. O sea, Escribá solo ha tenido una y en octubre contra el Levante, que ya ha llovido desde entonces. O sea que sin ser un super equipo en casa, al menos en la clasificación, de hecho en la que me gusta poner de si esto fuera todo local, esto en contra, el Elche es líder en el Martínez Valero, solo contando esos puntos. El Granada como local es séptimo, que no es ninguna barbaridad ni mucho menos, es verdad que tiene una jornada menos que por ejemplo el Elche, pero como digo, es muy difícil, o al menos lo está haciendo esta temporada por resultados, que los rivales se lleven ahí los 3 puntos. El caso es que lo que posiblemente le esté costando a Escribá, que nunca ha tenido un juego pues demasiado brillante o generalmente, y que siempre se ha fiado más del tema de transiciones y demás, sería pues mantener la portería a cero y a partir de ahí en las pocas ocasiones aprovechar la pegada. El tema es que los goles sí que le están llevando, como digo, sobre todo a través del tema individual, concretamente son el tercer máximo goleador de la categoría con 58 tantos, en comparación con el Elche, lleva 49, o sea que ahí hay bastante diferencia. Claro, si están sextos es precisamente por los goles encajados. Ahí no está terminando Fran Escribá de cerrar la puerta, lo que es básico sin duda en su juego. Son con 45 goles ahí por 28 del Elche, el que más en este caso, el mejor de la categoría. El primero, pues el Granada está 13º, es lo que contrarresta ahí la clasificación. Y para seguir con los datos, en tema de posesión, poco más de 50% están en la media, siendo aquí de forma bastante diferenciada del Elche, el líder de la categoría también en este aspecto, que es un tema de estilo, se puede ganar con o sin posesión, pero bueno, ahí también está la diferencia, con más de un 60%, en este caso el conjunto franjiverde. Y por cerrar, pues también algo que habla un poco del estilo, el Granada es el equipo que más centra de la categoría, también se suma ahí, como comentaba, el balón parado, o sea que va a tener que tener cuidado también por ahí el Elche y concretamente, pues seguramente, casi seguro, Affengruber y Pedro Vigas. Pero bueno, ahora no hay que hablar aún del 11 que preveo de los jugadores del Elche, sino de los de Granada, de los mejores, bajo mi punto de vista, del conjunto nazarí. En este caso, el primero, evidentemente, Lucas Boyé, el principal argumento claramente en faceta ofensiva.
del Granada, que es verdad que, ojito, que igual no llega, no está al 100%, tiene una contusión en el hombro de su último partido contra el Cartagena, parece que va a llegar, que si se da puede incluso forzar, pero bueno, como a priori sí que va a jugar, lo tengo que destacar, porque encima si no... a lo mínimo a jugar, porque de verdad es un argumento súper potente y tiene poquito más en faceta ofensiva, al menos optimizado este Granada. Particularmente, primero los números, 10 goles, 5 asistencias, buenísimos, mejores que en su etapa en el Elche, también pues lo que tiene estar en segunda división, pero es que además, como comentaba, da un salto de calidad desde enero, concretamente de estos 15, podríamos decir, contribuciones de gol, 10 son en los últimos 15 partidos, en la segunda vuelta, desde enero, cuando ya se marchó Mirtu Zuni. Y encima, particularmente en los últimos 5 partidos, ha marcado o asistido. 4 goles, 1 asistencia. Entonces, peligro, cuidado, evidentemente, de este Lucas Boye, que no hace falta que diga lo que aporta en el cuerpo a cuerpo. Súper sólido, en los balones en largo ahí va a tener que estar atento, supongo que a Fengruber, porque caerá sobre ese perfil, pero también Vigas, y que pues regatea, como digo, cuerpea, sabe generar fútbol, 5 asistencias, sabemos, no hace falta pararme demasiado, porque sabemos que este Lucas Boye, con el Elche en primera división, 3/4 de lo mismo de lo que hacía Granada, pelotazo se lo queda, le da tiempo a los jugadores a llegar, es capaz de finalizar, es capaz de asociarse, es un jugador bestial que no debería estar en segunda división, pero bueno, descendió precisamente con el Elche, luego también con el Granada, y que pues querrá seguro ascender. Veremos ahí hasta qué punto está la ley del ex, un jugador que a sus 29 años aún tiene un porcentaje el Elche, quién sabe, en un futuro ascenso en primera división sí podría volver ahí el argentino, desde luego que a mí me gustaría, por lo menos, punto de vista, me podéis dejar vuestra opinión en comentarios, es uno de los ex franjiverdes a los que más cariño le tengo, pero el sábado va a ser rival y más allá de que seguramente si anote o si juega, pero si anote, lo normal es que no celebre el gol, creo yo. Lo normal es que pongan bastantes complicaciones a los centrales franjiverdes. También hay que hablar de Sergio Ruiz, que no es franjiverde, pero es buenísimo. El centrocampista esta temporada lleva 6 asistencias y es un perfil mixto que defiende, ataca y que, vamos, en la temporada dramática, diría la temporada pasada del Granada en primera división, fue de los pocos que estaba sin duda para rendir en la liga. Es un jugador cántabro, con pasado en el Racing, que yo creo que sobre todo en Las Palmas demostró que estaba para rendir en segunda división y ganarse un ascenso a primera. Y tuvo ahí un episodio de problemas a nivel de cabeza, que tuvo que pues dar un paso al lado y demás, también un paso por la MLS un tanto extraño, pero bueno, volvió y como digo en segunda división logró el ascenso con el Granada y después demostró que está para eso y es, vamos, de los mejores jugadores, para mí, el segundo mejor del Granada sin duda y de los pocos que seguramente haya sido regular durante toda la campaña. Para la tercera posición tengo mis dudas. Candidatos tenía por un lado a Luke Williams, que es un muy buen central, el valenciano, joven, pero es verdad que tiene alguna duda, parece que va a llegar, pero tampoco está claro como Lucas Boye, y perfectamente podría haberlo puesto, pero por ahí no me convencía tanto, aunque ninguno me llena al 100%. También uno de sus centrocampistas, comentaba antes lo de Gonzalo Villar, también Manu Trigueros, se están intercambiando la posición y ahora hablaremos de ellos, pero al final por el que me he decidido para este podio, por decirlo así, Diego Mariño, el guardameta, un jugador súper experimentado en las porterías de segunda división, que llegó como agente libre en septiembre, o sea, un fichaje por ahí algo extraño que incluso sonó para llegar al Elche en este periodo, no sé exactamente si como tercer portero, competencia de Dituro por San Román y sacarlo en invierno, fue bastante extraño ese rumor, pero bueno, se ha hecho con la titularidad en el Granada y a mí honestamente no es un portero que me fascine, no me parece de los mejores de la categoría, pero oye, sí que lo está haciendo bien. Y lo cierto es que en las dos últimas salidas ha sido seguramente el jugador más destacado ahí con Lucas Boye, ha sido muy importante, o sea que particularmente está en un buen momento, de hecho viene de parar un penalti al Cartagena y yo creo que el Elche llegará bastante ante Granada, tendrá bastantes ocasiones, así que seguramente en este caso Diego Mariño tenga que tener una buena actuación para que su equipo saque puntos. Y hablando del resto de futbolistas un poco más rápido, lógicamente lo que comentaba antes, Gonzalo Villar, otro ex del Elche, que como Boye debes de ser de los franjiverdes favoritos míos, lo recuerdo tramos súper positivos, sobre todo en su última temporada en el Elche de Pacheta, que luego a la postre conseguiría el ascenso cuando se marcha a la Roma por 4 millones, y de hecho ahí en Italia tiene algunos buenos momentos, tiene buenas temporadas, llega Mourinho, sale y yo pensaba que iba a tener mejor carrera, honestamente, el futbolista murciano,
que viene de una buena actuación precisamente el Elche de su hermano de Javi Villar, a ver si no hay otra. Yo creo que será titular, pero está ahí con Manu Trigueros, un centrocampista como Gonzalo Villar, un poco de base de la jugada, de gestionar el equipo, de organizar, pero que ambos han sido bastante irregulares. Parece que en los últimos tiempos está siendo mejor Trigueros, pero ahí, no sé, no tengo claro quién será titular, honestamente. Y es un futbolista ya veterano, pero que, vamos, a nivel de experiencia tiene una barbaridad, sobre todo con el Villarreal, ni más ni menos. O sea, ha sido parte de este ciclo brillante del conjunto amarillo, compitiendo en Europa, lleva una barbaridad de partidos en primera división, ya acabó siendo menos importante y, como digo, no está siendo ni mucho menos indiscutible en Granada, pero ambos, los dos, conforman una dupla de centrocampistas. Veremos quién es titular de muchísima calidad y que comentaba antes, pues perfectamente le puede quitar el balón a este Elche. El que seguramente sí que juega es Martín Ongla, un perfil más físico, más llegador, más de ida y vuelta, que sobre todo con espacios te puede hacer daño y que, por ejemplo, también ha demostrado algunos buenos partidos en primera división. Como jugadores así más, pues mira, los extremos Abderrebax y Tatiashvili o Tishashvili, complicado de mencionar el georgiano. Dos extremos ya Pierre cambiado, va para adentro, tienen buen golpeo y demás. Son Weisman desde el banquillo. Goleador, que es verdad que esta temporada no lo está haciendo mucho. Sergio Rodela, regate, canterano, demás. Carlos Neva, un lateral que demostró un nivel otro en primera división. Hay un buen central, Miguel Rubio, pero igual no llega tampoco. Tuvo una contusión también, no. Conmoción cerebral en el último partido ante el Cartagena. Y por ahí, pues, si no llega a él, ni Lloyd Williams, o por lo menos están algo renqueantes, pueden ser bajas importantes. Pero bueno, en general, para mí, la foto de la plantilla es de las mejores de la categoría, sin duda. Y entre unas cosas y otras, la mayoría de jugadores no lo están demostrando. Creo que no están del todo optimizados, pero es verdad que perfectamente un partido te pueden ganar, te pueden hacer daño. Y aunque creo que el Elche, vamos, seguro es mejor equipo, no será ni mucho menos fácil el duelo, ¿eh? Y ahora os cuento cuál creo que será el 11 del Elche ante el Granada de Sarabia, que es verdad que no he visto su rueda de prensa porque estoy grabando y subiendo el vídeo antes de que la haga, entonces igual hay más bajas o menos, aparte de la de Pambo Javi y Yago Santiago. Él ha percibido Núñez, como yo en unas cuantas jornadas, y creo, como digo, que será Dituro, Vigas, Affengruber, Núñez, Salinas, siempre la posibilidad de John de lateral, pero no creo que sea en el caso. Febas, Castro, Nico Fernández, que igual me creería que entrara Marc Aguado, igual adelantando a Alex Febas, pero es verdad que por la rueda de prensa que ha dado, que menciona aquí, aún no está al 100%, el mismo por el golpe que recibió en Cádiz, pues no creo que sea de la partida. Y por delante, Valer izquierda, derecha Josan y en punta Óscar Plano, que es el matiz seguramente del 11 ideal, que yo creo que es el que vimos precisamente ante el Albacete. Agustín Álvarez no ha estado al 100% durante la semana, no ha completado todos los entrenamientos, tampoco está en un estado de forma pletórico, digamos, siendo titular, yo creo que con merecimiento de este Elche. Y creo que Óscar Plano, que está entrando y saliendo de los 11, pero rindiendo en líneas generales muy bien, ya lo hizo bien en esa posición en Córdoba. Y creo que partirá también otra vez en tierras andaluzas, teniendo en cuenta que pues ni Sori ni Murad han aprovechado, diría yo, tanto las oportunidades como lo ha hecho el mostoleño. Opciones de fallo, pues a lo mejor de repente Sarabia opta por otro sistema, con Núñez o John de central. Ya sabemos que el carrilero lo normal es que fueran precisamente Valera o Josan, o pues incluso lo de John Pivote, saca Nico Castro, no lo sé, por opciones hay bastantes. Y es verdad que lo normal es no acertar ni mucho menos todo el 11, aunque últimamente estoy en buena racha. Aún no he clavado de ninguno, eso sí, pero bueno, por no enrollarme más, creo que así saldrá el Elche en Granada. Toca ahora predecir, soltar la porra del resultado, y yo creo que va a ser 1-1. Estoy menos optimista que otras veces, puede ser. La verdad es que me parece un partido perfectamente ganable, en el que el Elche puede dar un golpe encima de la mesa, pero bueno, media inglesa, empatar fuera, ganar en casa, debería dar para el ascenso. Y aunque creo que es mejor equipo, como comentaba antes, pues el Granada tiene sus armas, te puede hacer daño casi que en cualquier acción, y particularmente más Lucas Boye, que por donde voy a tirar mi MVP, no porque lo sea el argentino, sino porque tengo unas ganas importantes de su duelo con los centrales. A ver si llega o no el punta, que oye, sería buena noticia seguramente para el Elche que no lo hiciera. Pero creo que voy a nombrar a Affengruber por ahí, porque me gusta ahí cómo se van a medir al punta. Sabemos de sobra que el austriaco es central de primera división, pues toca demostrarlo ante un jugador que también lo es por nivel, aunque circunstancialmente esté en segunda. Vigas también lo puede ser perfectamente, pero creo que Boye suele tender más hacia ese perfil izquierdo. Y pues por ahí que se enfrentará más a Affengruber, aunque también es curioso, oye, Vigas y Boye es compañeros ahí, va a ser una rivalidad interesante. En todo caso, creo que será
un partido bonito, además con colorido en las gradas, con buen desplazamiento visitante y creo que molará. Pero bueno, como digo, dejadme vuestra porra en comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por verme. Recordad también que me ayuda mucho cualquier tipo de feedback por ahí en comentarios, pero también ese like, esa suscripción, ese seguirme en redes sociales con ese @davillar_. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Bueno, dicho, nos vemos hasta la próxima, que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que ya que me despido bien, ya aprovecho el Off the Record para mandar un saludo al mejor grupo del Elche Club de Fútbol, la Franja Invencible. Así que eso, hasta el próximo vídeo, nos vemos.